Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión. En los días de la semana no habíamos hecho sesión. La compañera Cristian, que nos ayuda, anduvo ocupada. Le agradecemos por esta ayuda que nos ha hecho de grabar las pláticas, también al compañero Oscar. Y ahora pues le agradecemos al Brody que nos anda ayudando. Vamos a dar una sesión para que se entienda lo que hemos estado platicando de la integración en variable compleja, con esta óptica de que lo que vamos a integrar, a diferencia de la interpretación usual de que se integran funciones, estamos trabajando sobre la interpretación de que en realidad lo que se integran van a ser formas diferenciales, van a ser unoformas, y entonces ya estuvimos trabajando un poquito, y el día de hoy vamos a motivar un poco las ideas ya más despacito de lo que es una unoforma. Primero lo vamos a hacer en reales, en espacios vectoriales reales, y luego ya nos vamos a donde nos interesa llevar las cosas, que es el espacio vectorial de los complejos. Pero sí vale la pena platicar algunas cosas para que se vea que tiene mucha relación con las integrales que se estudian en los cursos de cálculo vectorial. Y bueno, lo que sucede es que se pueden interpretar esas integrales del cálculo vectorial gracias a unas coincidencias que hay en las dimensiones del espacio donde se estudian las cosas, que es un espacio de dimensión 3, el espacio tridimensional. Pero en realidad, si uno quisiera estudiar conceptos como el trabajo o el rotacional en más dimensiones, por ejemplo en un espacio de 4 dimensiones, tendríamos que introducir el concepto de formas diferenciales, y en la dimensión 4 ya no va a haber esas coincidencias de dimensiones. A lo que nos referimos son unos isomorfismos que hay ahí. Entonces lo que queremos es ahora motivar las cosas de las integrales con formas diferenciales. Ya hemos dicho algunas cosas, y con este enfoque, pues desde que uno integra en cálculo 1 una función de este estilo, por ejemplo, de 0 a 1, se puede interpretar en el contexto de formas diferenciales. Lo que estamos integrando es una unoforma diferencial. En cálculo habitualmente se dice que se está integrando la función f de x, y te dicen que el dx es respecto de la variable que se está integrando, y bueno, esa es una interpretación usual de cálculo, pero tiene ventajas incorporar la idea de las formas diferenciales. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es pues lo que es una unoforma. Hay de hecho 2 formas, 3 formas, 4 formas, y en general hay el concepto de, te puedes ir a la dimensión que quieras, k formas diferenciales en un espacio Rn. Nosotros vamos a tener más énfasis en las unoformas y vamos a mencionar las 0 formas. Las 0 formas en el fondo son las funciones, y también tal vez mencionemos un poquito algo de 2 formas. Y entonces vamos a comenzar. Una unoforma en un espacio vectorial B va a ser una función que va de B, ¿sí? Una función que va de B al campo donde está definido el espacio vectorial. Aquí si quieren le puedo poner que es un espacio vectorial sobre los reales. Entonces aquí tienes una función que va de el espacio vectorial a los reales. Entonces, por ejemplo, en el caso de cálculo 1,
cuando tenemos funciones de los reales en los reales, así, funciones de los reales en los reales, pues vamos a estar interesados en que B, el espacio vectorial, sea también los reales. Entonces, una unoforma en un espacio vectorial es una función lineal, ¿sale? Le voy a poner así, una función lineal del espacio vectorial a los reales. Si estamos en cálculo de funciones de RNR, nos van a interesar unoformas cuando el espacio vectorial son los reales. Entonces, una unoforma sería una función lineal que va de los reales a los reales. Entonces, eso es una unoforma en un espacio vectorial B. ¿Sale? Ahora, hasta ahí vamos con el concepto de una unoforma en un espacio vectorial. La palabra diferencial va a tener que ver cuando hacemos este espacio vectorial el espacio tangente. ¿Sale? Y bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en lugar de tomar la recta, voy a tomar un círculo para que se entienda lo que voy a decir. Si yo tomo un círculo, entonces aquí en cada punto tengo una recta tangente. Entonces, esta recta tangente, ¿sí?, va a ser como mi espacio vectorial R. Entonces, cuando yo me fijo en este punto, me tomo ese espacio vectorial y una unoforma anclada en este punto es el análogo de un campo vectorial cuando uno ponía una flecha anclada en este punto. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es como si yo pusiera esta recta aquí, y entonces para esa recta tengo que construir una función lineal de RNR. Yo la puedo ver a través de su gráfica, por ejemplo, y entonces esa función podría ponerla así. Esa función roja sería una función lineal del espacio vectorial B, que en este caso es la recta tangente. Esta recta tangente la puse como dominio y ahí pongo la recta roja. Entonces, una unoforma en este punto es como considerar todas las posibles funciones lineales aquí, que son todas estas rectas, excepto la vertical. Eso es una unoforma anclada en este punto. Cuando digo una unoforma diferencial es para cada punto, ¿sí?, yo tengo mi conjunto de todas las funciones lineales que van de la recta tangente a los reales. En este caso la recta tangente sería esta. Entonces en este caso hago una recta aquí, y entonces en este punto, por ejemplo, pues yo tendría que hacer una gráfica. Por ejemplo, ahora la voy a hacer así. Y entonces lo que es una unoforma diferencial es ir escogiendo una función lineal definida en cada espacio tangente anclado a cada punto. Ahora, ¿cuántas funciones lineales hay de RNR? Eso ya lo sabemos, porque las funciones lineales, si recorto este pedazo, las funciones lineales de nuestros cursos donde estudiamos líneas rectas, ya sea de cálculo o de analítica, vienen dadas por esta ecuación. Y entonces esta m lo que hace es la pendiente, y entonces te inclina la recta más o menos, puede ser pendiente 0 o pendiente negativa. Entonces lo que sucede es que en cada punto yo tengo tantas posibles rectas para escoger. Esa recta que yo voy a escoger es la gráfica de una función lineal de estas. Entonces, una representación de esto es que estos planos yo podría recortarlos y ponerlos aquí. A ver, voy a hacer un pedazo del círculo nada más. Viene el círculo aquí, entonces cuando vengo a este punto, yo pongo este plano aquí, y entonces en este plano yo tengo que escoger esta recta. Por ejemplo, aquí tengo que escoger una función lineal que tiene como dominio la recta tangente aquí. ¿Sale? Y ahí está. Entonces, si me voy a otro, por ejemplo,
voy a poner ahora aquí el punto azul. Si me voy a este otro punto, entonces tendría yo por aquí esta recta y aquí tendría que hacer un plano así y ahí tendría que escoger una recta azul. Me quedó un poco chueca ahí el dibujo. Si quisiera hacerlo así que se viera perpendicular a los ejes, tendría que haber hecho algo así, porque esa es la recta tangente, aquí se vería un poco así y mi plano tendría que ser un poquito así. Bueno, el chiste es que ahí están. Escojo esta recta aquí, escojo esta recta acá y entonces el concepto es que una forma diferencial es en cada punto voy a tener esta imagen, una recta, y entonces voy a escoger una función lineal de RNR. Es como el concepto de campo vectorial, en lugar de escoger un vector, escojo una recta. ¿Vale? Entonces en cada punto yo tengo una función lineal, tengo una m, y ya si me voy moviendo de punto en punto, esa m depende del punto. Bueno, esa m la puedo denotar a través de la letra f, y depende del punto, es esta x, y entonces empieza a tener sentido esto. Y esta f de x lo que hace es que en cada punto me va a inclinar más o menos una cierta función lineal. Es como la inclinación de la función lineal. Y entonces, a ver, ¿por qué no agarré el intervalo 0, 1 y lo hice un círculo? Porque quería que vieran la independencia de estas rectas tangentes. Cuando es un círculo veo cada recta tangente como un ente que es diferente, y en cambio cuando el círculo lo enderezo y lo vuelvo un pedazo de línea recta, todas estas rectas se funden con la línea recta y entonces uno pierde la noción de que son espacios tangentes o líneas rectas tangentes diferentes. Bueno, entonces regresamos aquí a esto. Cuando agarro el intervalo, imagínense que este intervalo es este pedazo. Entonces yo lo enderezo y entonces esta recta tangente y esta otra recta tangente al final se enciman en este intervalo. Pero, entonces mi concepto de uno forma es agarrar en cada punto, voy a agarrar y pintar dos solamente, ¿sale? Un par de rectas, en general tendría uno para cada punto del intervalo, ¿sale? Y entonces aquí yo tengo que esta recta roja es como una m roja por x, pero esa m roja ya la voy a ver como una función de x y le voy a llamar f de x. Y entonces aquí la f de x sería la pendiente, ¿sale? Ahora, cuando la pendiente es 1, imagínense que aquí tengo la función constante 1, yo tengo aquí dx. Entonces, ¿cómo voy a interpretar dx? Dx la voy a interpretar como si en cada punto de estos, la recta que escojo es la que tiene pendiente 1. Entonces aquí es como si escogiera la que tiene pendiente a 45 grados y aquí la que tiene pendiente a 45 grados. ¿Sale? Y entonces esa sería, este campo de rectas así especial, sería la forma diferencial donde esta f de x es constante igual a 1, y entonces tengo la f de x, pero f de x es la constante 1, entonces esto sería la forma diferencial de x. Y entonces con esta óptica de formas diferenciales, esta de x deja de ser un misterio y simple y sencillamente se vuelve una forma diferencial especial, que en el caso del sistema de coordenadas usual en el plano sería ir poniendo una recta a 45 grados, ¿sale? Y entonces tendrías ese campo de rectas a 45 grados, ¿sale? Y por poner un ejemplo, por ejemplo, f de x igual a x.
Si f de x fuera igual a x, y entonces yo estoy en el intervalo 0, 1, entonces en el 0, si yo hago la gráfica de la recta que corresponde al 0, en el 0 tendría que ser así, una recta, como f de x es igual a x y esta x era la pendiente, ¿sale? Esa pendiente tiene que afectar a esta de x, que es la que tiene pendiente 1, entonces 0 por 1 te da esta que sería la pendiente horizontal, y si me voy por ejemplo a un medio, en x igual a un medio, este es el 0, este es el 1, a la mitad sería el 1 medio, yo pinto mi planito, y entonces ahí tendría f de x igual a 1 medio, y entonces aquí tendría una recta de pendiente 1 medio, y entonces la voy a pintar en rojo, esta recta de pendiente 1 medio, supónganse que es algo así, ya tiene pendiente positiva, y si me voy a 1, f de x igual a 1, entonces aquí tendría otra vez la de 45 grados, ¿sale? Déjenlo más para acá arriba. Aquí ya tendría la de 45 grados, se la voy a pintar en azul y sería pues algo así, ¿no? Y entonces si se fijan, si tengo f de x es un campo de rectas que se va inclinando hacia allá de manera que la pendiente es positiva. Ahora si yo me fuera del otro lado, ocurriría al revés, es decir, se iría inclinando hacia atrás, o sea, pendiente negativa. ¿Sale? Bueno, y entonces eso sería la unoforma. Este dibujo que estoy haciendo aquí sería la unoforma x de x. ¿Sale? Ahora, en la idea que hemos estado trabajando de interpretar esta integral así, si nosotros quisiéramos interpretar esta integral, por ejemplo, de 0 a 1 de x, lo que les habíamos dicho era que teníamos que poner un campo de rectas, a ver, voy a hacer el dibujo, en estos puntos yo dibujaba estas rectas así verticales, y entonces lo que tenías que hacer era hacer este campo de rectas así, paralelas a esta, y luego las rojas, y entonces tendrías que hacer unas rectas así, supónganse que las hice paralelas, y luego la azul, ahí está. Y entonces en esta idea de interpretación de las cosas, que en el fondo les dije que lo que está detrás es un teorema que puede ser interpretado como el teorema fundamental del cálculo, o en formas diferenciales se llama el teorema de Stokes, iremos viendo algunas cosas, y entonces, ¿qué iba a ser esta integral? Esa integral yo la podía interpretar como irme en una gráfica que le llamábamos primitiva o potencial, que iba a ser una gráfica que iba siendo tangente a estas. Si ustedes se fijan, una gráfica que sea tangente a estas tendría que ser algo así. Y aquí esto se hace así, y entonces esta gráfica es algo así, y bueno, aquí coincide con la idea de la integral que hacemos. ¿Cuál es la integral de x? Una función tal que al derivarla te da x, y entonces pues resulta que esta gráfica tiene que ser un medio de x al cuadrado. Y entonces con esta idea sale el teorema fundamental del cálculo aquí en automático, porque entonces la integral de 0 a 1 es la diferencia de la primitiva evaluada en 0 y 1, y entonces eso lo puedo interpretar como lo que avanzo desde acá, me voy hasta esta, y todo esto que avanza sería la integral. Todo esto sería la integral. ¿Sale? ¿Va? Esa distancia sería la integral, y pues en el teorema fundamental del cálculo te lo ponían así, que la integral de 0 a 1 de f de x era igual
a f en 1 menos f en 0, con la propiedad de que esta f, al derivarla, te da la de aquí adentro. Bueno, en este contexto que quiero que empiecen a trabajar de formas diferenciales, lo que va a suceder es que les estoy diciendo que esta es una unoforma, ¿sale? ¿Por qué es el 1? Porque tiene que ver con el hecho de que en cada punto tengo una función definida en este espacio, y entonces tú le metes vectorcitos, un vector, y te da una altura. La dos forma, en lugar de meter un vector, metes dos vectores, entonces lo puedes interpretar, esos dos vectores te forman un paralelogramo, y por ejemplo el área la puedes interpretar así. Entonces la unoforma, metes un vector. Esta de aquí va a ser una unoforma y esta de aquí va a ser una ceroforma. ¿Sale? Y entonces, si quieren, para irlo mencionando, este es un caso particular de algo que les voy a poner para que vaya siendo parte de algo que pongan en el cajón de los pendientes. Aquí resulta que hay una igualdad, y entonces de un lado tengo esta f, que en cálculo que te dicen que era la derivada de esta, y entonces lo que sucede es que aquí vas a tener la derivada de una forma. Aquí le voy a poner la derivada de una k forma. Ahorita voy a decirles cuál es la k, ¿sí? Eso es igual a la integral de la k forma, ¿sí? Y aquí vas a tener esta integral, la vas a tener en una región. Esta región debe de tener la dimensión siguiente de esta. Le voy a poner k más 1, y aquí la integral va a ser en la frontera de esta región, que tiene una dimensión menos que esto, que es esto. Bueno, esto se llama teorema de Stokes. Aplicado a esto, fíjense que esta de aquí, les dije que era una ceroforma, ¿sale? Y entonces, aplicado esto de aquí, a ver, esto es aplicar esto, lo voy a poner aquí, sería la integral de la derivada de una ceroforma, que es como una función, ¿sale? Y esta región es la región que tiene, si k es 0, dimensión 1, entonces es la integral en el intervalo, ¿sale? Aquí estamos integrando en el intervalo 0, 1, y eso debe de ser igual a la integral de la ceroforma, que es la función, ¿sale? En la frontera del intervalo, que son los extremos, y entonces aquí le ponemos así los extremos, ¿sale? Ahora acá entre nos, esta integral va a ser la evaluación, entonces esto sería la ceroforma así, y esta de acá es la integral de la unoforma. Y entonces un caso particular de esto que se llama el teorema de Stokes, ¿sí? Aquí esto sería igual, a ver, nada más déjenlo, pongo aquí. Esta es una integral de una unoforma y correspondería con esta. Y entonces esta es una unoforma y le estamos integrando en el intervalo 0, 1. ¿Sale? Bueno, y en el fondo, pues aquí, esto es algo nuevo. Este teorema puede costar meses o años irle entendiendo, entonces pues, lo voy mencionando. Dense cuenta que lo que aprenden en cálculo es un caso particular de esto.
¿Sale? Y lo que hemos visto es que justo una interpretación de la integral es tomar este campo de rectas que corresponde a una unoforma, las extiendes de manera vertical en cada punto paralelamente, entonces te da un campo de rectas en R2, hay una curva que las integra, es decir, una curva tal que sus rectas tangentes son estas rectas del campo de rectas, y esa es la primitiva, y al final una interpretación de la integral es lo que subes o lo que caminas, que sería esto. ¿Sale? Que visto en el contexto del teorema fundamental del cálculo, pues es esta evaluación, y lo vimos motivado con la velocidad y la distancia recorrida. Bueno, entonces, recordatorio, y ahora, bueno, ya ahora sí vimos que es una unoforma diferencial. En lo que queda, quiero nada más que piensen qué pasaría si ahora este concepto de una unoforma diferencial la defino no en algo de dimensión 1 como la recta, sino en algo de dimensión 2 como un plano. Si lo defino en algo de dimensión 2 como un plano, voy a tener el mismo problema que tenía aquí con este pedazo de recta, de que todas las rectas tangentes se funden, ¿sí? Entonces, yo podría hacer lo mismo, de doblar tantito ese intervalo para que quede más claro, y entonces tendría yo un pedazo de esfera tal vez. Entonces la idea es generalizar esto en un pedazo de curva. Tengo una recta tangente, ahora voy a tener un plano tangente, y entonces, a ver, voy a hacer un dibujo de algo acá bidimensional. Entonces aquí en una de estas tengo, este es un plano tangente, que sería el análogo de estas rectas tangentes. Y entonces ahí voy a definir el concepto de lo que es una unoforma, donde ahora en lugar de que B sea R, B va a ser R2. ¿Sale? Y entonces aquí, ¿sí se ve? En la pantallita. Bueno, entonces aquí ahora necesito funciones de un espacio vectorial que es R2 a los reales. ¿Cómo se ven las gráficas? Las gráficas ya no van a ser rectas. Si hago el dibujo así, las gráficas ahora estarían aquí, en un espacio de 3 dimensiones. Las gráficas van ahora de R2 a R, son lineales, entonces van a ser planos por el origen. Entonces, el análogo de pintar este pedazo de recta sería pintar este pedazo de plano. A ver, lo voy a pintar, a ver qué tal me queda. Así, por ejemplo. Y la otra parte estaría aquí abajo. ¿Sale? Ahí está. Y entonces ahora lo que tenemos que acordarnos es, así como cuántas rectas había aquí que eran la gráfica de una función lineal de R en R, ahora lo que tendría yo que preguntarme es cuántas gráficas hay lineales de R2 en R. Bueno, no es un curso de lineal, pero lo vamos a decir rápido. Pues lo que puede suceder es que puedes tener planos que abran en esta dirección, ¿sí? Pero también puedes tener planos que abran en esta dirección. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, depende de cuál sea el eje. Si yo pongo aquí el eje X, pues resulta ahora que el plano que tiene inclinación de 45 grados, ahora sería dx, sería un plano especial. Si tuviera inclinación de 45 grados, sería dx. Y si yo lo multiplico por un número análogo a lo que hacía aquí, ese plano lo voy a inclinar más o menos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí yo le puedo poner un cierto número y aumento la pendiente de ese plano. Pero si agarro el otro eje, entonces ahora inclinas hacia acá, y el otro plano que abre así en la dirección de Y, el que está a 45 grados sería dy.
Entonces aquí si quieren pinto otro dibujo. Este es el que quería usar, espérenme. Este es el mismo dominio. Y ahora pinto el eje Y hacia allá. Esta es la altura. Y entonces un plano a 45 grados que abre hacia allá sería un plano más o menos así. Si lo intento hacer, espero que más o menos salga. Algo así. Y entonces está abriendo así. Entonces, bueno, supónganse que ambos son a 45 grados. Este es de Y. ¿Sale? Bueno, entonces resulta que el conjunto de los planos, es más, aquí voy a ir por algo para ilustrar mi plano. No me acordaba que tenía esto. Ahí está. Este sería como dx, ¿sí? Y si lo giro, este sería dy. Y la idea es que cualquier plano que esté inclinado hacia en otra dirección, lo puedo obtener como combinación lineal de uno de estos con uno de estos. ¿Sale? Bueno, dejo mi plano. Y entonces resulta que el conjunto de todas las líneas rectas que eran gráficas de una función lineal de R en R, había tantas como números reales. ¿Va? Y ahora va a haber tantas como parejas de números. ¿Por qué? Porque los planos inclinados van a tener como que una componente en este y una componente en este, y si sumas esas dos vas a tener ya cualquier plano. Entonces aquí la idea es que ahora vas a tener algo que afecta aquí al dx más algo que afecta aquí al dy. ¿Sale? Y entonces, análogo a lo que sucedía aquí, que yo necesitaba una pendiente para cada punto para hacer mi campo de rectas, ahora para hacer mi campo de planos, yo necesito una pendiente, pero para cada uno de estos. Y entonces yo le puedo poner a este A y a este B, nada más para que se acuerden de las letras, a veces se usaban la A y la B, pero eso depende del punto para este y para este y para este, y si yo enderezo esto y ya lo tomo como una región del plano, todos estos planos tangentes se van a fundir con el mismo plano, y aquí voy a tener estos tres puntos, por ahí tres planos, y entonces aquí para este punto tengo un A y un B, para este otro un A y un B, y para este otro un A y un B. Y si quiero un campo de unoformas, necesito entonces una A para cada punto de esta región del plano y una B, es decir, necesito algo así. Una A ya depende de X y de Y, de X más una B, y ya depende de X y de Y. ¿Sale? Y al final, esto era lo que ustedes integraban cuando hacían integrales de línea. Es decir, cuando veían integrales en cálculo vectorial, tenías por ahí esta región, te daban dos puntos y tenían que darte la curva que unía dos puntos, y lo que hacían era una integral de este estilo. ¿Sale? Bueno, con esta óptica, en lugar de tener el campo, por ejemplo, una manera de interpretar estas integrales de línea, podían ser, otra vez la física es un manantial de estas ideas, con el trabajo. Entonces en cada punto del plano tú tienes una flecha, que es un vector que en este caso corresponde a una fuerza. Y acuérdense que el concepto de trabajo tiene que ver con ver cuál es la componente de la fuerza en una dirección, y entonces tenías que proyectar ahí la fuerza, y entonces en notación de los físicos ibas de A a B, le voy a poner letras pequeñas, A a B, ¿sí? Y tenías que especificar la curva, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner una curva, ¿sí?
y ibas haciendo esto. Esa era una manera de introducir el concepto de integral de línea, ¿vale? De un campo vectorial. Bueno, ese campo vectorial es lo que yo estoy introduciendo aquí, que va a ser una unoforma. Y entonces yo lo que quiero vender la idea es que ese campo de vectores lo puedes ver como un campo de planos, y eso es una unoforma en R2, y la puedes integrar. Y la interpretación va a ser análoga a esta. Nada más que aquí necesito meter una discusión que ya la vez pasada planteé, ¿sale? Y se vuelve más rica. La idea es la siguiente. Yo tengo para cada uno de estos puntos, déjenme pinto los planitos en lugar de cuadrados redondos, ahorita van a ver por qué. Entonces, en cada uno de esos yo tengo un planito tangente así, y entonces el análogo a este campo de rectas ahora sería un campo de planos, y este campo de planos sería algo así. Bueno, es un plano inclinado, ¿sí? Es el análogo a esto, nomás que lo dibujé como si fuera una tortilla inclinada, ¿vale? Y aquí tengo otra, y puede ser horizontal, o sea, puede coincidir con el plano negro, podría ser algo así, ahí coincidió. Y entonces fíjense, extender esta idea de la línea verde es, a ver, se los voy a extender y ahorita lo relaciono con lo de física. Extender esta idea de encontrar una curva cuyas rectas tangentes coinciden con el plano de rectas, perdón, con el campo de rectas. Extender esa idea es, bueno, tenía yo un campo de rectas y las subía hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí yo tendría que subir estas hacia arriba y hacia abajo. A ver, aquí el dibujo va a estar más difícil, pero se lo imaginan. Tengo estas líneas verticales que son perpendiculares al plano o paralelas al contradominio. Y entonces ahí tengo que subir estos planos de manera paralela. A ver, imagínenselo más o menos así. Y en esta otra, estos planos verdes, tendré que subirlos ahí. Esto está menos empinado, a ver si me sale. Pues algo así. Bueno, imagínense. Y luego el plano azul también lo subo de manera paralela. Y este estaría así como horizontal. Bueno, entonces ahora ya tengo un campo de planos en R3. Y ahora la pregunta, ¿existirá algo análogo a esta curva? Tal que sus rectas tangentes sean tangentes, perdón, coincidan con el campo de rectas que yo iba aquí extendiendo hacia arriba. Y aquí pues vemos que sí, ahí está, es la parábola. Ahora, en lugar de una curva, tendría que ser una superficie en R3, de tal manera que sus planos tangentes coincidan con este campo de planos. ¿Va? Bueno, resulta que en 2 dimensiones esto ya se pone mucho más interesante. ¿Por qué? Porque resulta que a veces se puede y a veces no se puede. Había quedado pendiente que pensaran en un campo de planos en R3 que ustedes pudieran definir en el plano XY, luego lo subieran así de manera paralela, de tal manera que vieran si existe o no una superficie cuyos planos tangentes van coincidiendo con estos planos. Pues ¿qué va a resultar? Que a veces sí y a veces no. ¿De quién va a depender? Del comportamiento de esta A y B. Bueno, ahorita no me voy a meter en eso. Si quieren, la vez que entre, ya con esto que discutimos, ya la vez que entra podemos llegar con un ejemplo. ¿Va? Pero ahorita lo que me interesa es relacionar, por ejemplo, con física. En física,
Resulta que a los físicos les gustan los campos que son conservativos, y los campos que son conservativos resulta que vienen de un potencial. ¿Qué es eso que vengan de un potencial? Bueno, entonces aquí la idea que quiero que les quede claro es que hay una manera de pasar de este vector usual de física a una de estas unoformas. ¿Sale? De hecho, hay una correspondencia de unívoca, un isomorfismo entre las unoformas en R3 y los campos vectoriales. Y bueno, en R2 también, ahorita estamos en R2, ¿vale? Pero en R3 también. Entonces yo puedo pasar de un vector que está aquí en el plano a una unoforma en el plano. Y entonces, en el contexto físico, que hubiera un potencial es equivalente a lo que les acabo de preguntar, que exista una superficie verde, en este caso podría ser verde, cuyos planos tangentes sean esta unoforma. ¿Sale? Y entonces, esta interpretación de la integral de línea es irte sobre una de esas superficies, tomas esta curva, la subes a la superficie y te fijas en el punto inicial y en el final y ves cuánto avanzaste. Esa es la interpretación de la integral. ¿Ok? Y resulta que cuando proviene ese campo vectorial de una función que es como la primitiva, ahora en este caso, que en física se le llama función potencial, resulta que es lo mismo integrar por esta curva que por cualquier otra curva que vaya de A a B. ¿Por qué? Porque hay una superficie de estas ahí mágica, y cuando tú haces esta interpretación de ir integrando en este campo de planos, ahora lo que va a pasar, tienen que imaginarse, tienen su plano, les dan la unoforma, tienen estas tortillitas, las suben de manera paralela, saben que hay una superficie cuyos planos tangentes coinciden con el campo de planos cuando ya lo suben, y entonces la integral es evaluar, o sea, vas caminando en esa curva y vas integrando, te vas moviendo en ese campo de planos y te va a dar una curva que estaría al mismo tiempo en el cilindro al levantar la curva donde integras y al mismo tiempo en la superficie verde. Entonces vas de un cierto punto a otro y la integral es cuánto subes. Y si te vas por otra curva, como te estás yendo por esa función potencial, pues lo que subes es lo mismo y entonces esa integral es la misma. ¿Sale? El problema viene cuando este campo de rectas no tiene una superficie verde tal que sus planos tangentes coincidan con el campo de planos. En términos de física, es como si te aventaran un campo de fuerzas que no proviniera de un potencial, sería un campo de fuerzas que los físicos le dicen que es no conservativo. Y en esos puede suceder que yo voy de A a B y la interpretación de aquí sirve. Tienes tu campo de planos y te mueves en la curva y arriba quieres ir tangente a los planos y entonces vas a tener una curva, pero el truco es que esa curva ahora no se mueve sobre la gráfica de una función potencial, sino se mueve sobre una distribución de planos y puedes subir una cierta altura, pero si te vas por otra curva que une esos dos puntos, a lo mejor llegas a otra altura. Eso es equivalente a decir que si agarras esta curva cerrada y la recorres, la integral de línea no da cero. Si fuera un campo de fuerzas, tendrías una curva cerrada que a la hora de que le das vueltas, pues obtendrías un trabajo neto distinto de cero, y esas cosas luego son raras en física, luego no se usan campos conservativos, es decir, que yo voy de aquí a acá o de aquí a acá, y el trabajo, o lo que es lo mismo la integral, es cero. Pero ¿qué pasa? A ver, si quieren, piensen en este ejemplo. Les voy a dar una unoforma en R2 que sea esta. Esta A es una función de X y de Y, por ejemplo Y. Piensen en esta
y lo vemos la vez que entra. Esa es una unoforma en el plano. Ustedes construyen sus planos así como este, luego lo suben hacia arriba y resulta que cuando ven ese campo de planos, ya en R3, van a poder dar curvas cerradas, tal que cuando hacen la integral y van moviéndose en la curva, integrando ese campo de planos, van a ir subiendo y al final van a subir un pedazo. Eso es equivalente a que al ir de A a B por dos curvas distintas te da distinto de cero. ¿Sale? Esto no pasa en variable compleja. Esto no va a pasar. Este fenómeno que les dije no pasa en variable compleja. Es decir, en variable compleja siempre va a haber el análogo a esa superficie potencial. ¿Sale? No va a pasar que haya campos de planos que se porten así como este del ejemplo. Ahora, vamos despacio para pasar ya a variable compleja y con esto acabo y ya la siguiente vez vemos este ejemplo y vemos ya ahora sí unos ejemplos en variable compleja. Para pasar a variable compleja, ya nada más, esto es así para el recordatorio, tengo f de z, y entonces aquí de z iba a ser como el análogo a de x en una recta real, ahí va a estar en un plano complejo. Aquí esta función iba de R en R, ahora necesito una función de C en C que sea lineal compleja. Entonces es una función, ahora la unoforma quiero una función, aquí la B va a ser los complejos y aquí esta unoforma, como el campo donde se define el espacio vectorial se hace más grande, entonces hay chance de que el espacio a donde llegas, en lugar de que sea R, que sean los complejos. Y entonces ahora B, también lo hago los complejos, entonces ahora necesito funciones lineales de los complejos en los complejos. Y entonces el análogo a esto son planitos, pero ahora los tengo que dibujar en R4. Y por cada punto voy a tener un planito en R4. Y otra dificultad es que ahora para construir este campo de planos, yo subía y bajaba. Y ahora como el contradominio son los complejos, tengo que moverlo a lo largo de todo el contradominio. Ya no voy a poder verlo, pero entonces aquí tengo un C y en cada punto del C tengo otro C. Y entonces el análogo es que yo tengo aquí una línea recta compleja y su pendiente, que ahora va a ser un número complejo. Esta historia se repite, nada más que ahora sería un W, le voy a cambiar la letra, Y igual a MX, ahora quiero un MZ, la M es la pendiente compleja, ahora este es un número complejo, y entonces ahora son planos por el origen de R4, planos complejos, y entonces aquí lo pongo, y entonces ahora ese lo tengo que subir, pero ya no solo subir y bajar, lo tengo que subir y es que ahora el contradominio es un plano, lo tengo que mover en ese plano y tengo dos parámetros y entonces aquí ya está así. Ahí está. Y entonces, pues ahora lo que integro yo en variable compleja, pues es un campo de estos, una unoforma en los complejos, y entonces ya habíamos dicho que también está la cuestión de si para ir de A a B te puede dar diferente. Pues lo que sucede es que si la función es derivable en toda la región de adentro, siempre va a dar lo mismo, y el truco es que siempre va a existir una función potencial. Hay algunos casos en donde casi en todos los puntos hay una función potencial menos en uno, y ahí pueden pasar cosas raras, pero no son las raras de estas.
O sea, no se debe la rareza a que la distribución de planos se porte muy mal, sino más bien a que la función que estamos integrando, que decíamos que era esta, por ejemplo, la integral de 1 entre z de z, esa unoforma en el 0, pues se porta así muy raro. Y cuando te fijas en quién es la primitiva, es la logaritmo, y la logaritmo también alrededor del 0 se va a portar raro. Y entonces lo que va a pasar ahí es que la gráfica hace cosas raras, pero sí hay potencial, y bueno, ahí lo que va a suceder es que si te agarras una curva cerrada, ya lo habíamos mencionado, un círculo, ¿sí? Esto puede dar distinto de 0, pero es un sabor diferente a esto, de que hay un campo de plano no integrable, ¿sale? Y bueno, entonces, pues ya recapitulando un poco, ya vimos ahora sí que es una unoforma en los reales. En R2 ya vimos que esa unoforma puedes integrar en líneas, y lo que haces es que la unoforma tienes un plano en cada punto, ese campo de planos lo subes y te da un campo de planos en R3, y para integrar esa curva tienes que ir moviéndote en la curva, pero al mismo tiempo vas a ir subiendo o bajando, integrando esos planos, y al final la distancia recorrida es la integral. Algo análogo pasa en los complejos, vas a tener un campo de planos ahora en R4, ahora los extiendes a todo el plano del contradominio, te da una distribución de planos en R4, y a la hora de hacer la integral, tienes una curva en el plano complejo y vas a ir moviéndote ahora también en el plano, no solo subiendo o bajando, y al final la interpretación es ese vector que te mide pues cuál fue el cambio en el contradominio. Antes era subir o bajar y ahora va a ser un vector, esa va a ser la integral compleja, ¿vale? Y finalmente, en los complejos, la primitiva puede hacer cosas raras, y esas cosas raras dan lugar a estas integrales en curvas cerradas que no dan 0, pero sí hay primitiva, que es algo diferente a lo que pasa en R3, donde puedes tener campos de planos, o sea, unoformas, que no tienen una función potencial, ¿vale? Esto lo vemos despacito la vez que entra y analizamos esto. Vamos a imprimir una imagen porque está dificilón hacer el dibujo y que se entienda por qué esa integral no da 0 en curvas cerradas. Y también vamos a ver un ejemplo de cómo puedes aplicar la idea de integrar funciones complejas pero que no sean derivables, y entonces puede suceder algo análogo de que las integrales cerradas no dan 0, pero lo que sucede es que esas unoformas corresponden a estas funciones que no son derivables. Ahí lo vemos. Bueno, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy. Entonces estamos ahí viéndonos hasta la próxima. Bueno, acabamos.